Lo dijo. Mi nombre es Hernando Solís Espinosa, soy residente de anestesia de segundo año. Agradezco a la doctora Alejandra Guevara por su acompañamiento y su tutoría en la preparación de esta presentación. Durante el desarrollo de la presentación van a haber unas preguntas que hay en las diapositivas, son solo 3 preguntas para que estén atentos y las respondan ahí al chat, son de elección múltiple. Entonces, este es el contenido propuesto para la presentación del día de hoy. Vamos a tener un caso clínico que vamos a ir desarrollando a través de la presentación. Vamos a ver lo que nos dice toda la bibliografía, vamos a ver cómo desarrollaron este caso clínico, vamos a hablar algo de anatomía muy rápidamente, fisiopatología, epidemiología, manejo preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio de estos pacientes y finalmente unas conclusiones. Este es el caso clínico, es un caso clínico que tomé de la revista chilena de anestesiología. El caso clínico es de una mujer de 54 años con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia diabética con enfermedad de von Hippel-Lindau, que es uno de los factores asociados a feocromocitoma. La paciente es portadora de una derivación ventriculoperitoneal por un antecedente de hipertensión intracraneal que tiene. Además de eso, la señora utiliza insulinas por una insuficiencia pancreática quirúrgica asociada, y además de eso los antecedentes quirúrgicos de la señora constan de una laminectomía por un hemangioblastoma medular, una nefrectomía derecha por una neoplasia renal derecha, una nefrectomía polar inferior izquierda también por una neoplasia, y además de eso también le han hecho 2 cranectomías con exéresis de mangioblastomas cerebelosos y la pancreatectomía, razón por la cual la señora utiliza insulinas. Durante la anamnesis de esta señora de 54 años se encontró que tenía sudoración y pérdida de 6 kilogramos en los últimos 6 meses. Le hicieron unos exámenes en donde encontraron metanefrinas en orina de 24 horas y metanefrinas en plasma con valores de más de 3 veces el valor de referencia. Se le tomó una imagen también sugerente de una lesión por feocromocitoma, y pues el diagnóstico finalmente de la señora es un feocromocitoma, razón por la cual es valorada por urología y consideran llevarla pues a resección de su tumor. Entonces, ahí una de las preguntas es, pues, ¿usted qué haría? ¿Usted cómo se enfrentaría a este tipo de pacientes sabiendo toda la descarga de catecolaminas y todas las consecuencias posteriores a la resección del tumor que estos pacientes van a cursar, pues, principalmente con hipotensión después de esto? Entonces, hablando un poco de la definición de feocromocistoma, pues este es un tumor neuroendocrino raro, secretor de catecolaminas que se origina en el tejido cromafín, caracterizado pues por la secreción de catecolaminas. Puede afectar directamente la médula adrenal, en cuyo caso es un feocromocitoma, o puede afectar también los ganglios del sistema nervioso autónomo, en cuyo caso sería un paraganglioma, pero pues digamos que las diferencias a nivel histológico son muy pocas, y estos paragangliomas pues pueden ser del sistema nervioso simpático, que van a ser los más activos y que van a secretar catecolaminas, y podemos tener también tumores del sistema nervioso parasimpático, en cuyo caso la principal complicación es la compresión que se produce por este tipo de tumores. La palabra feocromocitoma pues viene del griego phaios, que es oscuro, cromo asociado al color, y citoma, que es tumor. Y todo esto se da pues por las características de las células después de que se les hace una tinción con sales de cromo en los cortes histológicos. Con respecto a la epidemiología, la incidencia del feocromocitoma varía un poco dependiendo de la bibliografía que uno lea, pero dicen que es más o menos de 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la población de Cali es más o menos de 2.3 millones, acá en Cali habrían más o menos entre 20 y 60 personas con feocromocitoma. Suelen diagnosticarse entre los 40 y 50 años, aunque hay síndromes asociados, síndromes genéticos asociados, razón por la cual también hay pacientes pediátricos con feocromocitoma. La prevalencia es igual en ambos sexos, del 10 al 20% tienen riesgo de metástasis, y resulta que como los síntomas son muy variables,
pues puede haber un retraso de hasta 3 años en el diagnóstico de estos pacientes. Cosas adicionales que debemos tener en cuenta, pues que todas las masas suprarrenales o masas incluso a nivel vesical pueden ser tumores que segreguen catecolaminas, entonces no debemos subestimar, por ejemplo, un procedimiento urológico en el que se vaya a hacer una biopsia de una lesión a nivel vesical. Se ha planteado como de manera, en algunos textos, como una regla epidemiológica, y es la regla de los 10, en donde se dice que el 10% de los feocromocitomas van a estar relacionados a factores genéticos, el 10% van a ser en niños, el 10% van a ser malignos y el 10% van a ser, no van a ser feocromocitomas, sino que van a ser paragangliomas. Pero pues digamos que esta es una manera muy poco precisa de establecer la epidemiología con respecto a los feocromocitomas, por lo que se considera que los paragangliomas pues pueden ser más o menos entre el 20 y el 30%, y la incidencia en niños, pues si está asociada a algún síndrome genético, pues va a ser mucho mayor. Estos son los síndromes genéticos asociados principalmente: la neurofibromatosis tipo 1, la neoplasia endocrina múltiple, la enfermedad de von Hippel-Lindau, que era uno de los factores de riesgo o uno de los factores asociados que tenía la paciente que vimos en el caso clínico, y pues el síndrome de feocromocitoma o paraganglioma familiar. Son como los 4 síndromes genéticos principales. En cuanto a la anatomía de la glándula suprarrenal, pues podemos decir que son 2 glándulas que están en el polo superior de cada riñón. La del lado derecho va a tener una forma piramidal, la del lado izquierdo puede tener una forma más o menos de media luna. Va a estar irrigada por 3 arterias: la superior, la media y la inferior. La superior va a tener también como unas ramificaciones y va a irrigar toda la porción superior de la glándula suprarrenal. Vamos a tener la media, que es rama directa de la aorta, y vamos a tener la rama inferior, que es rama de la arteria renal. Vamos a tener un drenaje venoso dado por una única vena adrenal. Importante tener en cuenta los cortes histológicos, y el que más, digamos, es relevante en este tipo de patologías, pues va a ser la porción medular, que es donde se van a producir todas las catecolaminas. En cuanto a la síntesis de las catecolaminas, pues acá es importante tener en cuenta que todo inicia con la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, es decir, que pues no lo producimos y tenemos que consumirlo de la dieta. Y por parte de la fenilalanina hidroxilasa, pues esta se va a convertir en tirosina. Después esta tirosina, por parte de la hidroxilasa, también se va a convertir en dopa, y después el dopa va a ser el precursor tanto de la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Importante acá tener en cuenta que después de que se da la degradación de estas catecolaminas iniciales, tanto dopamina, norepinefrina y epinefrina, pues vamos a tener las sustancias que son las que vamos a medir tanto en orina como en sangre, que van a ser la norepinefrina y la metapinefrina. Hay otro también importante, que es el ácido vanilin-mandélico, pero pues usualmente lo que se mide son las normetapinefrinas y la metapinefrina, tanto en orina como en plasma. Importante acá tener en cuenta cómo se va a dar la liberación de catecolaminas de manera, digámoslo, normal. Vamos a tener inicialmente una señal eferente. Esta va a viajar por el nervio esplácnico, va a atravesar el ganglio celíaco. Acá, a nivel de la célula cromafin, pues se va a dar una liberación de acetilcolina sobre los receptores nicotínicos, que va a hacer que se produzca una entrada de calcio y que se dé pues la liberación de catecolaminas. Acá este es como un recorderis de los receptores adrenérgicos y sus agonistas. Tenemos los receptores. Los más importantes acá pues van a ser los alfa 1, los alfa 2 y los beta 1. Los alfa 1 pues importantes por su efecto vasoconstrictor que van a tener, y los otros relevantes van a ser lo otro importante es la respuesta glucémica que se va a dar cuando se estimulan estos receptores, y es una de las cosas que debemos vigilar tanto en el pre, el intra y el postoperatorio de estos pacientes, que es la respuesta glucémica por el riesgo de crisis hiperglicémica que pueden llegar a tener estos pacientes.
Esta es una de las preguntas que tenía, ¿cuál es la tríada del feocromocitoma? Entonces, para que pongan ahí la respuesta en el chat. Cefalea pulsátil, diaforesis y palpitaciones, cefalea, hipertiroidismo, hipertensión, rubefacción facial, hipertensión y ansiedad, o la de palpitaciones, intolerancia al calor y la pérdida de peso. Ya vamos a darle respuesta pues a estas preguntas. Las manifestaciones clínicas más comunes se describen en algo que se denomina como la tríada del feocromocitoma, en donde tenemos cefalea, diaforesis y palpitaciones, que son los más, digamos, como los más predominantes, pero aparte de estos tres hay uno que es mucho más común y es la hipertensión, que se llega a dar en más o menos el 81% de todos los pacientes, pero pues no se incluye en esta tríada del feocromocitoma, muy probablemente por los episodios de hipotensión que pueden llegar a tener estos pacientes también, sobre todo asociados a ortostatismo. Hay otros síntomas también que pueden llegar a presentarse, como náuseas, vómito, palidez, diarrea, temblor, hipotensión ortostática, visión borrosa y pérdida de peso, que era lo que tenía la paciente de nuestro caso clínico. Acá, con respecto a los cambios en la presión arterial, importante tenerlo en cuenta en las valoraciones preanestésicas, pacientes que tengan paroxismos de hipertensión arterial o pacientes jóvenes que sean resistentes al manejo que se les ha instaurado, pacientes que tengan respuestas paradójicas con respecto al manejo farmacológico que se les ha iniciado, pacientes que tengan empeoramiento de esta hipertensión arterial con los antidepresivos tricíclicos y otros medicamentos. Y acá importante tener en cuenta es, por ejemplo, hipertensión grave asociado a algún tipo de... La primera playera está... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, hipertensión grave o crisis hipertensivas relacionadas con procedimientos anestésicos o endoscópicos o algún procedimiento quirúrgico. Hay otras manifestaciones que son pues menos comunes, como la hipercalcemia, diarrea acuosa o acromegalia. También pueden ser síndromes asociados al feocromocitoma, pero son menos comunes. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, como ya lo habíamos visto antes, este se va a dar por la medición de metanefrinas tanto en plasma como en orina. Es una prueba que es bastante sensible y específica para el diagnóstico de estas patologías, y se consideran alteradas cuando están por encima de 2 veces el valor de referencia. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para la toma de estas pruebas? Que el paciente pues debe estar en reposo, 20 minutos en reposo, no debe haber consumido previamente ni cafeína ni antidepresivos tricíclicos. Hay unos medicamentos como el paracetamol, la mesalacina y la sulfalacina, que no elevan los niveles de metanefrinas, pero sí interfieren con el análisis que se le hace a estas pruebas en el laboratorio. Entonces, por eso también, dependiendo de la prueba que se vaya a utilizar para hacer la medición de estas metanefrinas, debería considerarse suspender estos medicamentos previamente. Esta es otra de las preguntas que tenía, y es con respecto al consumo de sal en la preparación preoperatoria en los pacientes con feocromocitoma. ¿Se recomienda disminuir su consumo, suspenderlo o aumentar su consumo? Entonces, para que respondan ahí también, esto ya lo vamos a responder más adelante. Entonces, acá en la valoración preanestésica de estos pacientes es importante tener en cuenta que esta debería hacerse idealmente 14 días antes del procedimiento quirúrgico. El manejo de estos pacientes va a ser un manejo multidisciplinario, en donde va a estar el equipo quirúrgico, vamos a tener también endocrinología, y pues el equipo anestésico también es otro de los pilares importantes. Esta valoración preanestésica debe darse con este tiempo, porque uno de los pilares para el manejo de estos pacientes es realizar un alfa bloqueo previo a la cirugía. Entonces, lo ideal sería hacerlo desde antes para tratar de llevar a nuestro paciente pues lo más compensado al procedimiento quirúrgico. Hacer una historia clínica completa, tener en cuenta los antecedentes patológicos, farmacológicos y alérgicos de nuestro paciente, y hacer énfasis en la valoración cardiovascular de estos pacientes. La capacidad funcional previa: todos los pacientes deberían tener un electrocardiograma y un ecocardiograma previo al procedimiento quirúrgico, y considerar también monitoreo ambulatorio de la presión arterial, sobre todo en los pacientes que ya han tenido consumo de antihipertensivos con una regular respuesta. Valoración de la vía aérea, igual que en todos los pacientes, y algo que se recomienda es el consumo de sal de más o menos 3 a 5 gramos al día.
Por lo general, en todos los artículos dice que los pacientes deben aumentar su consumo de sal para tratar de mejorar la bulimia, ya que son pacientes que están siempre o generalmente están hipertensos, entonces pues van a estar hipertensos pero hipovolémicos, entonces se considera como aumentar el consumo de sal más o menos de 3 a 5 gramos al día para tratar de mejorar esa bulimia previa al procedimiento quirúrgico. Y otra de las cosas que debemos tener en cuenta es si la resección adrenal va a ser unilateral o va a ser bilateral, pues por el riesgo de crisis suprarrenal que pueden llegar a tener estos pacientes. Tratar de identificar aquí mismo factores de riesgo para inestabilidad hemodinámica que se dar en tumores que son de más de 3 centímetros, en pacientes que tienen niveles de catecolaminas pues muy elevados, pacientes que no tienen un control hipertensivo adecuado, pacientes que tienen hipotensión ortostática preoperatoria, y otro de los factores asociados a inestabilidad hemodinámica son los pacientes con diabetes mellitus. Entonces acá esta valoración preanestésica previa pues es importante para evaluar cómo están las cifras tensionales y la frecuencia cardíaca de mi paciente, y asimismo tratar de optimizar todo el manejo preoperatorio que ellos necesitan. También se va a hacer una optimización del volumen intravascular. Uno de los pilares, como ya lo vimos, va a ser aumentar el consumo de sal. En ningún artículo de los que revisé decía como cuál debería ser como la optimización o los cc por kilo que uno debería tratar de reponer o darle a estos pacientes. En un solo artículo encontré que antes del procedimiento quirúrgico se le debería dar un bolo de 1000 cc, pero pues era como la única referencia que había. Importante siempre tener en cuenta el abordaje quirúrgico. Si va a ser una técnica laparoscópica o va a ser una técnica abierta, debemos también evitar el ayuno prolongado de estos pacientes, pues porque esto nos va a empeorar la bulimia, y siempre una valoración cardíaca acuciosa de estos pacientes para tratar de evaluar algo a nivel cardíaco que requiera ajuste previo al procedimiento quirúrgico. Las tensiones, o lo ideal sería que estos pacientes tuvieran tensiones por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca más o menos entre 60 y 80 latidos por minuto. Hablan de que la frecuencia cardíaca en bipedestación pues debería ser entre 70 y 80, y en sedestación más o menos entre 60 y 70 latidos por minuto. Este es un procedimiento que es pues de alto riesgo, digamos, comparado con otros procedimientos como cirugía aórtica y cirugía vascular, tienen el mismo porcentaje de complicaciones. Estos son los criterios de Roisen, son unos criterios establecidos en 1982 para evaluar la eficacia del bloqueo, del alfa bloqueo preoperatorio. Entonces, como ya lo habíamos dicho previamente, todos los pacientes, o idealmente la mayoría de pacientes, deberían tener un alfa bloqueo previo al procedimiento quirúrgico, y la eficacia de este alfa bloqueo se va a evaluar con estos criterios que previo al procedimiento quirúrgico deberíamos evaluar, y deberíamos ver que el paciente no haya tenido picos de hipertensión mayor de 160-90 milímetros de mercurio 24 horas antes de la cirugía, que el paciente no haya tenido hipotensión ortostática con presión arterial menor de 80-45 milímetros de mercurio, que el paciente no tenga cambios en el del ST en la última semana, y que el paciente no tenga más de 5 contracciones ventriculares prematuras por minuto. Si el paciente cumple estos criterios, podríamos decir que tiene un alfa bloqueo adecuado. En cuanto a manejo, pues ya propiamente farmacológico preoperatorio, vamos a tener los antagonistas alfa no selectivos. Aquí tenemos la fenoxibenzamina. Es un medicamento utilizado en muchos países para, como pilar fundamental en la preparación de estos pacientes. Desafortunadamente, pues acá en Colombia no lo tenemos disponible, y el objetivo de este medicamento pues es reducir la vasoconstricción y la crisis hipertensiva intraoperatoria. Tiene una vida media de más o menos 24 horas, y se debe iniciar su consumo más o menos de 7 a 21 días antes del procedimiento quirúrgico, y como su vida media es tan larga de más o menos 24 horas, pues también debería suspenderse a 24 horas después del procedimiento, porque si se continúa el consumo de este medicamento, pues podemos tener hipotensión asociada o empeoramiento de la hipotensión perioperatoria que se da con este tipo de pacientes. Tenemos los antagonistas selectivos del receptor alfa-1, pues el más conocido acá es la prazosina, una vida media de 2 a 3 horas.
dosis iniciales de 0,1 a 1 miligramo cada 4 a 6 horas. Los ajustes de esta dosis deberían hacerse para cumplir las metas de tensión arterial que habíamos visto previamente. Requiere pues monitorización por el riesgo de hipotensión ortostática y siempre debemos tener en cuenta que primero se debe dar el alfa bloqueo y después debemos hacer un beta bloqueo en los pacientes que lo requieran, es decir, en pacientes que no estén en metas de frecuencia cardíaca entre 60 y 80. Está como una de las preguntas que se han realizado y es como cuál alfa bloqueador es mejor. ¿Debo escoger un selectivo o un no selectivo? Pues a nosotros definitivamente nos toca un no selectivo porque no tenemos disponibles los otros, pero digamos que una de los puntos importantes con respecto a estos alfa bloqueadores es que los que tienen una vida media más larga, es decir, los no selectivos, pues van a tener más riesgo de hipotensión intraoperatoria si no se suspenden de manera adecuada previo al procedimiento quirúrgico. Y los selectivos pues van a tener menos taquicardia refleja e hipotensión postoperatoria porque tienen una vida media mucho más corta. Los beta bloqueadores siempre se deben realizar o siempre se deben administrar después de un alfa bloqueo exitoso. Las metas de frecuencia cardíaca de estos pacientes, como ya lo habíamos visto, son de entre 60 y 80 latidos por minuto. El propanolol pues es una muy buena opción en los pacientes en la preparación preoperatoria y la dosis pues se debe titular también para lograr las metas de frecuencia cardíaca en estos pacientes. En el intraoperatorio, el más recomendado sería el esmolol por la vida media tan corta que tienen estos medicamentos y como se dan cambios hemodinámicos tan abruptos, pues necesitamos medicamentos que actúen rápido y que tengan una vida media corta también. En cuanto a los antagonistas de los canales de calcio es otro de los medicamentos que tenemos también disponibles, un complemento al tratamiento con los alfa bloqueadores, sobre todo en pacientes en los que se les da el alfa bloqueador y no se cumplen las metas de tensión arterial. Entonces, acá tenemos pues, los diferentes calcio antagonistas, amlodipino, nicardipino y nifedipino, para tratar de complementar todo el manejo con el alfa bloqueo. En cuanto a la metirosina, es otro de los medicamentos que también podemos llegar a utilizar. Lo que va a hacer es bloquear la producción de catecolaminas y usualmente se utiliza en pacientes a los cuales se les ha instaurado todo el manejo previo, pero pues no han tenido una respuesta adecuada, o en pacientes que tienen metástasis de feocromocitoma o en pacientes en los que tienen niveles de catecolaminas muy elevados. Con respecto al resumen, pues digamos farmacológico, entonces vamos a tener que 10 a 14 días antes de la cirugía, el alfa bloqueo pues es importante, ya sea selectivo o no selectivo. 3 a 4 días después del inicio del alfa bloqueo deberíamos iniciar el beta bloqueador si el paciente no se encuentra en metas de frecuencia cardíaca, adicionar calcio antagonista si no estamos en metas de tensión arterial y el inhibidor de la metirosina cuando tenemos todos estos medicamentos y no estamos todavía en metas. En cuanto al manejo preoperatorio que le dieron al caso que les planteé inicialmente, entonces 2 semanas antes lo que ellos hicieron fue iniciar el alfa bloqueo con fenoxibenzamina, 10 miligramos al día. Tras 10 días de tratamiento con este alfa bloqueante, añadieron el beta bloqueador, que en este caso fue atenolol, ya que la paciente presentaba frecuencias cardíacas de entre 100 y 120 latidos por minuto, es decir, se encontraba fuera de metas. La paciente ingresó 4 días antes de la cirugía programada y se le hizo ajustes al alfa bloqueador por un mal control tensional que tenía la paciente. La paciente logra todas estas metas, se evalúa con los criterios de Roisen y se encuentra que pues, la paciente está en condiciones adecuadas para ser llevada a su procedimiento quirúrgico. Se le realiza un ecocardiograma con una hipertrofia ventricular izquierda ligera y concéntrica con una función sistólica normal, una fracción de eyección del 65% y sin alteración segmentaria de la contractilidad, razón pues por la cual se decide llevar a la paciente a procedimiento quirúrgico. En cuanto a la técnica anestésica de estos pacientes, general versus neuroaxial, cuáles son como las ventajas o desventajas de cada uno en este tipo específico de procedimientos, pues no hay como
una recomendación con respecto a esto. No hay como estudios que digan o que evalúen desenlaces. Sin embargo, se considera que estos pacientes se benefician más de anestesia general en comparación con neuroaxial por todo el bloqueo simpático que hay asociado a la anestesia neuroaxial. En la anestesia general, pues balanceada versus tía, tampoco hay estudios que evalúen desenlaces, razón por la cual pues esta decisión quedaría como asociada a la experiencia que tenga el centro en donde se va a operar este tipo de pacientes. Con respecto al manejo intraoperatorio, pues siempre debemos evaluar el estado del tumor, los niveles de catecolaminas, el tamaño. Debemos hacer evaluar nuevamente a nuestro paciente para mirar pues, el estado clínico. Podemos hacer una premedicación con benzodiazepinas para manejar la ansiedad antes del paso a salas de cirugía y debemos estar preparados tanto para sucesos esperados como no esperados durante el procedimiento quirúrgico. Vamos a saber que inicialmente vamos a tener, hay algo que se llama como la fase 1, que es donde vamos a tener picos hipertensivos, y la fase 2 donde se da el clampeo de la vena, en donde vamos a tener disminución de los niveles de catecolaminas, razón por la cual vamos a tener una hipotensión. Debemos evaluar siempre el alfa bloqueo y debemos hacer un manejo estricto de la fluidoterapia también en estos pacientes. Los momentos más críticos con respecto al intraoperatorio, uno de los más críticos es la inducción anestésica y la laringoscopia. Más o menos un tercio de las complicaciones en estos pacientes se producen en este momento en la inducción anestésica. El otro momento importante va a ser el posicionamiento por toda la movilización que se le hace al paciente. Puede que allí haya liberación de catecolaminas. El otro momento crítico es cuando se inicia la incisión quirúrgica. Debemos tratar siempre de tener toda la monitoría de la profundidad anestésica con estos pacientes para tratar de tener un plano anestésico adecuado siempre. Cuando el procedimiento es laparoscópico y se hace la insuflación también con el CO2, esto puede hacer que se produzcan picos o descargas de catecolaminas. Y el momento después de la laringoscopia, uno de los más críticos, es la manipulación del tumor, donde va a haber una descarga de catecolaminas, el paciente puede producir hipertensión o algún tipo de arritmia, y ya después cuando se da la manipulación viene el clampeo de la vena adrenal, y aquí vamos a tener todo lo contrario. Vamos a tener una hipotensión por el corte de esta descarga de catecolaminas que se tenía inicialmente. Razón por la cual siempre debemos estar preparados para manejar todo este tipo de complicaciones. Se recomienda que la laringoscopia sea con un biolaringoscopio para tratar de disminuir o de hacerlo de una manera lo más gentil que se pueda la laringoscopia. Debemos siempre evitar estresores antes de pasar el paciente al procedimiento quirúrgico, dolor, hipoxia, hiperventilación, hipotermia, todas estas cosas deberíamos de tratar de tenerlas controladas, ya que esto nos puede llevar a una crisis catecolaminérgica, y una crisis catecolaminérgica pues requiere manejo médico y no manejo quirúrgico, y esto puede hacer que el procedimiento se difiera o se cancele. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, la laparoscopia es el gold estándar, siempre que las masas sean menores de 6 centímetros y los tumores pesen menos de 100 gramos. La cirugía abierta se deja siempre para masas grandes o extra adrenales. Importante tener en cuenta también la posición del paciente. Cuando es transabdominal, la posición suele ser en supino, retroperitoneal en prono o endocúbito lateral. Y el objetivo del procedimiento quirúrgico pues, es resecar la mayor cantidad de tejido funcional que se pueda. Con respecto a la monitorización, deberíamos tener siempre dos accesos, idealmente un 18, siempre una línea arterial para evaluar de manera acuciosa los cambios de tensión arterial de estos pacientes, y siempre preferiblemente antes de la inducción, ya que como vimos en la inducción anestésica y en la laringoscopia pues se producen cambios hemodinámicos importantes. Ya cuando el paciente esté anestesiado, colocar un catéter venoso central B bajo anestesia. Lo ideal sería tener ecocardiografía transesofágica para hacer una monitoría pues mucho más acuciosa y estricta de estos pacientes. Deberíamos medir también la profundidad anestésica, tratar de mantener normotermia,
una sonda vesical y evaluar también la glucemia de estos pacientes. En cuanto a la hemodinamia y las metanefrinas intraoperatorias, acá les quiero mostrar esta tabla en donde miramos los niveles de metanefrinas de este paciente previos al procedimiento quirúrgico en la intubación, y vemos que en la intubación pues era donde más se encontraban elevadas las metanefrinas de este paciente, en el neumoperitoneo y después de que se hace la resección de la suprarrenal del lado izquierdo, pues todavía continuamos con niveles elevados de metanefrinas, y un mes después pues los niveles de metanefrinas ya están por debajo de o están dentro de la normalidad. Acá en la derecha, esta es una imagen de un paciente de 8 años, el cual fue llevado a una adrenalectomía bilateral por feocromocitoma, y vemos acá los picos hipertensivos y el aumento de la frecuencia cardíaca de este paciente, que en este caso fue cuando se hizo la manipulación de la glándula suprarrenal del lado izquierdo y del lado derecho. Vemos que fueron los dos picos más importantes. En este caso ellos hicieron manejo con esmolol y cardipino, y este paciente durante todo el procedimiento adicional ellos utilizaron infusión de dexmedetomidina y de magnesio también para tratar de modular toda esa respuesta simpática inicial. Este es otro de las preguntas que tenía. Creo que esta es la última, y es: ¿cuál es el anestésico inhalado recomendado para este tipo de procedimiento? Entonces la respuesta es: los estudios son muy escasos y cualquiera se puede utilizar. La respuesta B es el desflurane, disminuye la respuesta simpática. La C es el Seborane, está ampliamente y es seguro. Y la D es el alotano. Entonces ya vamos a responder esta pregunta también. Con respecto a los fármacos, pues el alotano y el desflurano no se utilizan. Estos pues tienen como riesgo de algún tipo de arritmia, entonces el más recomendado sigue siendo el confiable Seborane. En cuanto a los anestésicos intravenosos, la ketamina pues va a tener una respuesta simpática, razón por la cual no la vamos a utilizar. La morfina y la meperidina van a producir en liberación de histamina, y cuando se hace el clampeo de la vena adrenal, pues vamos a tener, o esto nos puede empeorar la hipotensión de estos pacientes. Recomendados: el propofol es un medicamento que se puede utilizar con seguridad. El etomidato sería el ideal dentro de todos los inductores por la estabilidad hemodinámica, pero pues acá no lo tenemos disponible. Como coadyuvante, una buena opción es la dexmedetomidina, y asociada pues el remifentanil tampoco tiene ninguna contraindicación para utilizarlo en estos pacientes. En cuanto a los relajantes neuromusculares, el atracurio pues no está recomendado. El pancuronio tiene un efecto abolítico, razón por la cual se recomienda, y la succinilcolina realmente tampoco está recomendado, sobre todo por los movimientos que puede llegar a tener el paciente, las contracturas que puede hacer que se libere más catecolaminas. Recomendados el cisatracurio, rocuronio y becurionio se pueden utilizar sin problema en este tipo de pacientes. El sulfato de magnesio es una opción que podemos utilizar en estos pacientes. Unos que va a inhibir la liberación de catecolaminas a nivel suprarrenal, esto por su efecto como antagónico del calcio, que hace que se produzcan o que se va a reducir también la poscarga del ventrículo izquierdo, y además de eso pues va a tener también un efecto antiarrítmico, razón por la cual en algunos casos se da una dosis de embolo y después se deja una infusión. La dexmedetomidina, ya lo habíamos visto, tiene un efecto simpaticolítico, razón por la cual podría ser útil, sobre todo en esa fase inicial en donde vamos a tener una descarga alta de catecolaminas, y el nitroprusiato de sodio pues debería ser uno de los medicamentos que tenemos preparados desde el inicio para manejar los picos hipertensivos en este tipo de pacientes. El esmolol, como ya lo habíamos visto previamente, debería ser el beta bloqueador de elección por su rápido inicio de acción y su vida media corta. Si no, pues podríamos utilizar el labetalol, pero pues el labetalol tiene una vida media más larga, razón por la cual pues si el paciente en algún momento presenta hipotensión, pues la puede empeorar. La vasopresina es otra de las opciones que también podemos llegar a utilizar, y
se recalca la importancia de los vasopresores que no están relacionados con las catecolaminas. Uno de ellos es la vasopresina, que podríamos utilizarlo en hipotensión refractaria. Y hay un artículo también de la revista chilena en donde tienen un paciente con hipotensión, no tienen disponibilidad de vasopresina y utilizan azul de metileno también con muy buenos resultados. Importante al inicio, como les dije, evaluar si mi paciente se le va a hacer, si la adrenalectomía es unilateral o es bilateral. En el caso de que sea bilateral, pues vamos a tener más riesgo de insuficiencia suprarrenal, razón por la cual en la inducción anestésica a este paciente deberíamos colocarle corticoides, 100 miligramos de hidrocortisona, y después de eso deberíamos dejar una infusión de 200 miligramos para 24 horas para tratar de minimizar toda esta insuficiencia suprarrenal. Medicamentos adicionales en los cuales pues no deberíamos administrarlo. En algunos artículos hablan que incluso estos pacientes deberían catalogarse como alérgicos a la metoclopramida. La atropina y el glucagón son medicamentos que tampoco deberíamos utilizar en este tipo de pacientes. Siguiendo con el caso clínico del que habíamos hablado, de la paciente de 54 años, pues acá a esta señora se le canaliza una vía periférica, catéter número 18. Ahí en prequirúrgica le administran 1 miligramo de midazolam para tratar de que la paciente esté mucho más calmada antes del procedimiento quirúrgico. Le colocan crema anestésica con lidocaína y prilocaína en ambos antebrazos, en los lugares en los que se supone se le debe hacer la punción para colocar la línea arterial. La monitorizan con presión arterial no invasiva, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, saturación, BIS y un TOF. Cuando la paciente ingresa a la sala, le colocan 1 miligramo de midazolam adicional, y además de eso le colocan 75 microgramos de fentanil. Se infiltra la zona donde se le va a hacer la punción para colocar la línea arterial con la paciente despierta, todo esto para tratar de disminuir el dolor y la respuesta simpática y la descarga de catecolaminas. Se realiza la preoxigenación de esta paciente, se le hace la inducción con propofol, con rocuronio y con una perfusión continua de remifentanil. La intubación la hacen con un videolaringoscopio y no tiene ninguna complicación. Y después de esto le colocan un catéter venoso central ecoguiado yugular del lado izquierdo. La posición de esta paciente era de cuito supino mediante una incisión subcostal bilateral. El mantenimiento de la anestesia la hicieron con remifentanil, ceborane y con bolos de rocuronio guiados por el TOF. Durante el transoperatorio, en la parte inicial de la cirugía, la paciente estuvo muy estable, tensiones arteriales de más o menos 120-70 milímetros de mercurio y frecuencias cardíacas entre 60 y 80. Cuando se da la manipulación del dolor, se da la descarga de catecolaminas y la paciente se torna hipertensa, cifras tensionales de 180 y 201 milímetros de mercurio, razón por la cual utilizan nitroprusiato de sodio durante 5 minutos con normalización de la tensión arterial. Tras la resección del feocromocitoma, pues la paciente se torna hipotensa, 75-43 de milímetros de mercurio de cifras tensionales, razón por la cual utilizan noradrenalina y logran metas de presión arterial media por encima de 74 milímetros de mercurio sin ningún problema. Con respecto al manejo posoperatorio de estos pacientes, lo ideal es siempre que sean vigilados en una unidad de cuidados intensivos. Tienen alto riesgo de hipotensión, hipertensión y arritmia. Se debe hacer una vigilancia glucémica estricta de estos pacientes y se debe hacer seguimiento también a las metanefrinas fraccionadas en orina. Se debe tener siempre en cuenta el manejo multimodal del dolor. La PSA es una muy buena opción. En algunos casos plantean el catéter peridural, pero lo que dicen algunos autores es que esto puede empeorar o hacemos una simpaticolisis con el catéter epidural, razón por la cual, digamos, no es como una muy buena opción colocarlo y empezar a dar analgesia transoperatoria, sino que si se va a colocar, se coloca el catéter y se empieza la analgesia ya cuando la paciente está en la unidad de cuidados intensivos y se le puede, ya no tiene pues toda esa descarga adrenérgica tan marcada.
Se debe hacer siempre un monitoreo de los electrolitos de sodio, potasio, magnesio y calcio a estos pacientes y siempre debemos, como lo habíamos visto previamente, evaluar si va a ser una o dos suprarrenales las cuales se le van a quitar por el riesgo de insuficiencia suprarrenal que tienen estos pacientes. Los niveles de metanefrinas pues van a ir teniendo un descenso gradual, pero usualmente a estos pacientes les hace un seguimiento incluso de por vida, midiéndoles las metanefrinas de manera anual. En cuanto al manejo de la hipertensión de estos pacientes, pues tenemos toda esta gama de medicamentos que podemos llegar a utilizar. Nitroglicerina, hidralazina, sulfato de magnesio también es una buena opción, labetalol y esmolol. Para el manejo de la hipotensión, pues las cosas no cambian mucho. Los de primera línea que casi siempre hemos utilizado, norepinefrina, pinefrina, vasopresina y después de esto, si no hay una respuesta adecuada, butamina y milrinona. Considerar también pues, el azul de metileno, aunque no está como descrito en muchos lados, hay un reporte de caso, como ya les había comentado, donde tuvieron buena respuesta con esto. En cuanto al manejo analgésico del caso de la paciente de 54 años, entonces ellos adicional a eso hicieron un bloqueo de la vaina de los rectos con 10 ml de levobupivacaína, el 0.25% por cada lado después de la inducción anestésica. Además de eso, utilizaron oxicodona, paracetamol y desquetoprofeno para el manejo analgésico. Quedó con una infusión de oxicodona y continuó con dosis de paracetamol hasta que tenía un adecuado manejo del dolor. Toda la fluidoterapia de esta paciente se hizo con plasmala y guiado por objetivos según pues, monitoría del gasto cardíaco. Y el sangrado estimado fue más o menos de 300 ml para esta paciente. Entonces, después de esto, la paciente permaneció 48 horas en reanimación, hemodinámicamente estable, con glucemias controladas y después de 72 horas se le dio egreso a la paciente. Con respecto a los protocolos ERAS, pues no hay para este tipo de cirugías, pero pues hay un estudio en el que ellos tratan de tomar todas las recomendaciones de las guías ERAS para este tipo de procedimientos. Entonces hacen una valoración preoperatoria acuciosa, son las recomendaciones de ayuno también las tienen en cuenta, dejan tomar líquidos a los pacientes 4 horas antes del procedimiento quirúrgico, hacen un manejo adecuado de la parte analgésica con bloqueos guiados por ecografía, no dejan, hacen un manejo adecuado también de la temperatura eh, usando las mantas térmicas para el manejo de la temperatura, remueven todas las sondas que no son necesarias, sin embargo la sonda urinaria sí la retiran al día después, pero sondas orogástricas o nasogástricas las retiran después del procedimiento quirúrgico e inician planes de rehabilitación y movilización temprana después de 6 horas de el procedimiento quirúrgico y hacen también una restricción de líquidos de manera inicial. Y lo que ellos encontraron fue esto, que la estancia pues se disminuía, también las puntuaciones de dolor en este tipo de pacientes eran menor, tenían menos consumo de analgésico y iniciaban la actividad, las actividades mucho más rápido también que otro tipo que los pacientes a los cuales no se les hacía, digamos, este protocolo EDAS. Las conclusiones para esta presentación, pues es que es un procedimiento que realmente no es común, pero debemos tener o saber las consideraciones iniciales. Cuando el paciente llega programado, pues digamos que uno tiene la manera de prepararse previo a esto, pero puede llegar un paciente para una urgencia con un feocromocitoma. Requiere de un manejo multidisciplinario, en donde vamos a tener endocrinólogos, cirugía, anestesia, UCI, dolor. Debería ser pues un manejo conjunto de todos este tipo de pacientes. La preparación preoperatoria pues debe ser estricta en los pacientes que van a ser programados, siempre tener en cuenta las metas de este tipo de pacientes y optimizar todo el manejo farmacológico previo, siempre hacer la gestión del riesgo de las cosas que pueden llegar a pasar, tener todos los medicamentos listos, tener todos los medicamentos preparados porque los cambios hemodinámicos son muy abruptos y podemos pasar en un momento de estar infundiendo nitroglicerina a en 2 minutos ya estar infundiendo algún tipo de vasopresor. Y básicamente pues el éxito de este tipo de cirugías radica en eso,
en toda la preparación y la experticia que tenga el equipo, razón por la cual lo recomendado sería hacer este tipo de procedimientos en centros y con personal que esté, digamos, ya capacitado, ya tenga la experiencia para manejar este tipo de pacientes. Muchas gracias a todos por su atención. Eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Hernando. Muy buena revisión, muy práctica. Antes de cualquier comentario o pregunta, queremos darle la palabra a la doctora Alejandra, escuchar su concepto sobre la presentación, sus observaciones o sus aportes particulares y de pronto si ha tenido oportunidad de manejar un tipo de caso de estos, nos encantaría escuchar su experiencia. Tiene la palabra, doctora Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, Bueno, doctora. muchas gracias. Bueno, en cuanto al tema, pues es un tema definitivamente muy apasionante. Es cierto que son pacientes que nos llegan poco, pero que cuando llegan son un reto para nosotros y para nuestro equipo. Muy completa la presentación de Hernando. Me parece que está muy clara. Todos los conceptos están perfectamente definidos, se ejemplificó perfecto con un caso clínico, entonces me parece muy completa la presentación. Y sí, he tenido la oportunidad de hacer este tipo de casos, sobre todo pediátricos, pacientes pediátricos más o menos en su adolescencia, un poquito antes de 10 años, que definitivamente la valoración preanestésica y el manejo preanestésico ha sido la clave para el éxito de estos pacientes, para el éxito en el desarrollo del caso de estos pacientes. Entonces, no son raros, pero definitivamente sí llegan. Yo he tenido la oportunidad de tener algunos pacienticos y la verdad es que el manejo preoperatorio es lo más importante para manejarlos. No, pues no tengo ningún otro comentario. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Hernando, por tu presentación. Gracias, doctor. Gracias, doctora. ¿Y alguna particularidad en los pediátricos? Porque generalmente, pues en esta revisión, en la literatura que Hernando nos mostraba, la mayoría aplica para pacientes adultos o podemos seguir, digamos que las mismas líneas, con cuál ha sido su experiencia con estos más pequeñitos. Pues generalmente los pediátricos a los que he estado expuesta son más o menos adolescentes, están entre los 12 y los 14 años y manejamos los mismos parámetros preoperatorios que presentó Hernando sin ninguna complicación y con éxito en sus procedimientos. Más pequeños de esos pues no he manejado, tocaría pues ya mirar otra literatura adicional, pero para el grupo etario que les estoy comentando, exactamente los mismos parámetros que presentamos con Hernando y con éxito total en sus procedimientos. Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Sí, además uno no espera pues una incidencia en pacientes mucho menores de eso, ¿no? Si según lo que nos comentó Hernando, alrededor de la adolescencia y de ahí en adelante con un pico más grande entre los 40 y los 50 años. Pero entonces es muy interesante saber que uno puede saber también abordar pacientes con este tipo de patología en edades diferentes. ¿Alguno de los profesores, docentes, colegas que nos acompañan o residentes tiene algún comentario sobre la presentación o tienen alguna pregunta? Carlos, tienes la mano levantada. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hernando, pues muchas gracias por la presentación, pues muy chévere todo realmente. Pues yo tenía una duda, era pues respecto a lo del catéter pues peridural, debido pues que es muy claro como la simpaticolisis pues que puede generar ellos, pero es como buscando como una solución pues intermedia, o no hacer la simpaticolisis pues de una, dado todas las repercusiones pues hemodinámicas que pueda tener, sino poder utilizar pues esos catéteres epidurales pues en concentraciones pues más bajas de anestésicos locales o incluso pues utilizar pues bloqueos pues faciales pues profundos como un ESP o para vertebrales pues muy enfocados como en el plexo esplénico pues que es el que inerva ahí la glándula suprarrenal, pues sí habría pues un beneficio en esto.
de vaca, pues un paciente que los vamos a cambiar en posición, están los dos neumos, es bilateral, y pues como que esa noxa de dolor pues va a generar pues más liberaciones de catecolaminas y pues esa inervación pues de esa glándula suprarrenal sigue pues ahí intacta, o más riesgosa definitivamente. Bueno, una de las recomendaciones que daban era que el catéter peridural se puede colocar durante, digamos, después de la inducción anestésica, puede colocar el catéter peridural, pero no utilizarlo durante el procedimiento quirúrgico, sino empezar a utilizarlo a las dosis analgésicas, pero cuando el paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Esa es como una de las recomendaciones. Y sí, claramente los bloqueos también, el ISP es una muy buena opción para este tipo de pacientes como en manejo adicional para el dolor. En la última imagen que coloqué, digamos como que el equipo trató de simular o cogió todas las recomendaciones eras y le dio un manejo a estos pacientes con bloqueos guiados por ecografía y tuvieron unos desenlaces mejores, tuvieron menos dolor, menos consumo de analgésicos y tuvieron menos estancia hospitalaria. Entonces los bloqueos sí están recomendados, sí se pueden utilizar. El catéter peridural también es una buena opción, pero pues lo ideal sería utilizarlo ya después en unidad de cuidados intensivos. O la otra opción es una PSA también que se puede utilizar en este tipo de pacientes. Gracias, Hernando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Yo quería comentar algo con respecto a eso. El bloqueo paravertebral, en el caso de los pacientes que yo tuve, como les comenté, uno fue con peridural y otro fue con paravertebral, con desenlaces muy similares y muy buenos. Entonces también pues es una muy buena opción, Carlos. Muchas Gracias, gracias. doctora. ¿Estamos hablando de manejo transoperatorio o para analgesia posoperatoria? En ese caso los utilizaron ustedes. Para analgesia posoperatoria, tanto el peridural, el paciente que le pusimos el peridural lo puse antes del inicio de cirugía, pero lo empecé a utilizar a dosis analgésicas en el posoperatorio. Y el bloqueo paravertebral lo puse al final del procedimiento quirúrgico para manejo analgésico posoperatorio también. Ah, excelente, doctora. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte, alguna otra inquietud, algún otro aspecto? Es importante, queridos doctores residentes, que ustedes se pongan en la posición de que en algún momento les puede llegar este tipo de pacientes, no solamente porque estén programados para el manejo quirúrgico de la patología en sí, sino que uno se puede ver abocado a pacientes que venían en manejo o en espera de un procedimiento quirúrgico y hacen otro evento quirúrgico y nos toca manejarlos. Uno de esos casos es uno que les quiero comentar ahora, eh, pero antes quería dar lugar a que si tienen alguna otra duda o algún otro aporte. Pues, de nuevo es una pregunta para los profes, es respecto pues a la disponibilidad y pues el uso del esmolol, pues da como que pues lo más fisiológico respecto pues a la liberación de catecolaminas se utilizó un beta bloqueador y no pues un vasodilatador, pero pues la vida media de la beta definitivamente es muy larga, pues alrededor de 5 8 horas pues en esos momentos pues sería mucho, es qué tan disponible está. Ya preguntas de la ignorancia realmente, porque pues, son pocos los casos que uno realmente se expone para esas crisis o emergencias hipertensivas. Bueno, realmente es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. El Esmolol estuvo disponible en algún momento, en alguna temporada, hasta hace unos 10 años pudimos utilizar Esmolol y realmente es muy bueno, es decir, es muy predecible y como su tiempo de acción es tan corto, uno puede manejarlo. No sé en anestesia cardiovascular si tengan acceso todavía, la verdad, pero por lo que he escuchado, no. Y tampoco tenemos el acceso a la fentolamina, que es el agonista selectivo alfa. De ahí que muchos estudios hayan buscado los agonistas, pues que no son tan selectivos y que recomienden para el manejo preoperatorio el uso de la prazosina, por ejemplo,
La evidencia con eso es muy heterogénea. Algunos estudios dicen que cumple las mismas funciones, que los desenlaces son iguales, hay otros que dicen que los efectos de rebote se presentan más frecuentemente, pero en nuestro país realmente eso es lo que tenemos a mano, ¿no? Desde todo este armamento farmacológico que Hernando mencionó, tenemos los moduladores del óxido nítrico, o sea, tenemos el nitroprusiato, la nitroglicerina, tenemos la betalol, que es una opción que pues es un antagonista beta y alfa, aunque con más proporción beta que alfa, la proporción es 7:1 más o menos de proporción. No tenemos fentolamina. Algunos textos mencionan calcioantagonistas, pero son más bien como coadyuvantes. Y aquí en Colombia, pues el único que tenemos intravenoso, que sería el verapamilo, pues no es el más indicado definitivamente porque tiene más efectos cardioinhibitorios y sobre la conducción cardíaca que realmente sobre el tono vasomotor, que es lo que interesa en este caso, ¿no? Y el magnesio, que también lo mencionó Hernando, está cada vez más en auge, cada vez hay más evidencia, empezamos con series de casos, ya vamos en algunas revisiones sistemáticas que mencionan que el magnesio pues es un adyuvante muy eficaz cuando todo lo demás ha fallado. Se manejan ya pues estas dosis específicas, 40-60 miligramos por kilo de peso durante la inducción y luego mantener una infusión entre 1 a 2 gramos por kilo hora. Y desafortunadamente, pues dentro del punto de vista farmacológico, ese es todo el arsenal que tenemos disponible en nuestro país por ahora. Nicolás, ¿tienes la mano levantada? Gracias. Hola, doctora, buenas noches. Sí, pues no, felicitar a Hernando también, una exposición muy interesante. Quería preguntarles también, pues, y a la doctora Guevara, eh, en el abordaje de estos pacientes, si nosotros, por ejemplo, instauramos el manejo alfa bloqueador y beta bloqueador, en el preoperatorio, deberíamos entonces como darle indicación si el paciente pues estaba programado ambulatoriamente, darle una indicación de hospitalizarse antes de la cirugía para, para evaluar estos criterios de Roisen o como para evaluar la adherencia o la eficacia del alfa y el beta bloqueo, para ver cómo están las presiones arteriales, o este paciente simplemente podría ingresar el día de la cirugía. Desde la casa y evaluarlo en ese momento. Es como para saber esa recomendación desde el abordaje de la consulta preanestésica. Lo ideal en este tipo de pacientes es que se hospitalicen más o menos entre 7 y 4 días antes del procedimiento quirúrgico para tratar de evaluar todas estas, si el paciente está en metas o no, hacerle los ajustes, tener el paciente en metas y llevarlo, digamos, en las condiciones más óptimas y cumpliendo las metas tanto de presión arterial como de frecuencia cardíaca. Entonces, lo ideal sería hospitalizarlo antes, evaluar si el paciente está descompensado, optimizarlo y después de eso, ahí sí llevarlo al procedimiento quirúrgico. Correcto. Ah, bueno, súper, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, creo que quisiera hacer un aporte ya terminando en aras del tiempo y en vista de que no tenemos otros comentarios, aportes o preguntas. Eh, Me ha tocado el caso de pronto de un paciente que venía en un estudio para feocromocitoma al cual le habían ya confirmado por imagen diagnóstica y todo, y que estaba pues en esta lista de espera y con su control farmacológico en esta lista de espera para el procedimiento, todo el tema de la parte administrativa de nuestro sistema de salud que todos conocemos. Y estando en esa lista de espera tuvo un accidente y tuvo que ser llevado a procedimiento quirúrgico urgente por un trauma craneoencefálico entre moderado y severo para drenaje de un hematoma. En ese momento el paciente venía tomando irregularmente sus medicamentos, de manera que al llegar pues, al procedimiento quirúrgico no se tenía un control adecuado de la presión arterial sin que hiciera pues, unos picos muy severos en el preoperatorio. Y en nuestro medio realmente lo único que teníamos a mano en ese momento era el abetalol
y luego si se presentaba pues una crisis hipertensiva severa, observar esta parte de utilizar moduladores del óxido nítrico. El manejo de la inducción definitivamente sí es importantísimo. Es muy, muy importante bloquear todo lo que sea la respuesta simpática, y aquí es donde quisiera hacerles el hincapié y el aporte específico, y es que hay que alcanzar un equilibrio entre el correcto plano anestésico y el correcto bloqueo simpático, que no necesariamente van de la mano. Aquí viene entonces la importancia de la monitoría de la profundidad anestésica. No aparece en ninguna guía como totalmente obligatoria, pero sí aparece como una recomendación estándar de clase 1A. ¿Por qué? Estos pacientes que mantienen crónicamente niveles elevados de catecolaminas circulantes están en un estado como de pseudo hipermetabolismo. Entonces lo que se ha observado es que estos pacientes pueden requerir concentraciones sitio-efecto, si estamos hablando de TIVA, o pueden requerir concentraciones alveolares de anestésico halogenado mayores que las de un paciente que no tiene este tipo de patología, y que todo esto está inducido por su hipermetabolismo. Entonces, la única manera de ajustar correctamente la dosis que le estemos dando al paciente para garantizar que tenemos un bloqueo simpático correcto, un plano anestésico correcto, y que ya llegamos al punto en que no se trata de profundizar más la anestesia porque hay que hacer protección cerebral, sino que lo que necesita ese paciente ya es un manejo hemodinámico, es el uso de la neuromonitoría definitivamente con la electroencefalografía pues cruda, no procesada, o con el índice de BIS. En neurocirugía, el índice de BIS, el número como tal, para nosotros es lo menos sensible y para nada específico, porque es que estamos compartiendo campo. Entonces, generalmente ubicamos el sensor de BIS por debajo, encima del puente nasal o en la rama mandibular, pero el uso tan cercano del electrobisturí genera distorsión, y esta distorsión el número BIS lo procesa, y siempre vamos a tener números BIS más elevados y vamos a interpretar falsamente que el paciente está despierto. Entonces acá lo que hicimos fue guiarnos por el electroencefalograma crudo cuando no había esta interferencia con el electrobisturí. Uno le puede decir al cirujano, por favor, detente un momento, dame 4 o 5 segundos de análisis, y al monitorizar plano anestésico lo que veíamos era que si bien este estaba en un plano anestésico profundo, el paciente con este tipo de patología sigue haciendo niveles aumentados de frecuencia cardíaca y de tensión arterial. Entonces allí el manejo no es aumentar el plano anestésico, porque si nos íbamos a aumentar el plano anestésico, que por supuesto lo hicimos porque ese es el primer reflejo de uno, está hipertenso, está taquicárdico, subámosle a las infusiones, resulta que empezamos a hacer, por ejemplo, board suppression, y empezamos a fundir este cerebro que no tiene la culpa de nada, y el paciente sigue totalmente hipertenso. Lo que veíamos es que al profundizar la analgesia tampoco había respuesta, porque esta es una respuesta que no es nociceptiva. Es decir, aquí esa hipertensión y esa taquicardia no necesariamente estaban mediadas por el dolor. Por eso es que es tan útil este tipo de monitoría. En esos casos nos dice que lo que hay que manejar definitivamente pues es la parte estrictamente eh, hemodinámica. En este caso tuvimos que hacer un control hemodinámico sostenido con moduladores de óxido nítrico, específicamente utilizamos nitroprusiato, que es un poquito más vascular, y la modulación del volumen, que también es importante porque al vasodilatar y siendo ellos hipovolémicos relativos, pues entonces nos íbamos hacia el otro extremo, pero el caso fue terminado con éxito afortunadamente, y se dejó con infusión continua en el posoperatorio, porque ellos hacen, cuando hacemos pues estas suspensiones, hacen hipertensión de rebote también. Entonces, cuando la cirugía no fue para retirar el feocromocitoma, por ejemplo, las crisis se pueden presentar en el posoperatorio inmediato, y por esa razón estos pacientes tienen que ir necesariamente pues a la unidad de cuidado intensivo. Es muy importante entonces, como ya la doctora nos decía, la preparación preoperatoria en este caso no se pudo dar, y es importante que ustedes estén alertas a eventos de este tipo en los cuales
pues nos coge desprevenidos y ahí es donde el manejo de la farmacología adecuada y la interpretación adecuada de la monitoría que tengamos es fundamental. En cuanto a la presentación, Hernando, muy bien, como te dije al principio, muy práctica, enfocada específicamente en el manejo de esta patología. Una recomendación solamente, me hizo falta al final la referencia bibliográfica, porque hay varios estilos de presentación, ¿no? Entonces, en tu estilo de presentación, que estuvo muy bien, eh, cada conducta o cada recomendación o cada guía, uno puede sustentarlas y mostrarlas dentro de la presentación y decir, mira, es que esto lo saqué de esta presentación, aquí está. Esto lo saqué de esta presentación o esto lo saqué de este artículo, pero cuando no lo hace, sino que solamente se hace la referencia abajo, entonces uno hace mucho énfasis al final en presentar este tipo de referencias para la foto o el código QR, en donde luego la gente pueda ir a profundizar efectivamente sobre todos los conceptos fundamentales que tú extrajiste de cada artículo. Esa es mi única recomendación. Por lo demás, muy, muy bien. Es muy satisfactorio ver cómo ustedes van evolucionando en sus estilos. Todos recordamos a un Hernando bastante tímido y que hablaba muy despacito en los primeros semestres. Hoy estamos hablando con toda la propiedad. Has mejorado tus capacidades comunicativas de una manera formidable. Así que nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Bueno, no siendo más entonces y en aras del tiempo, agradecerles, invitarlos a la presentación del próximo jueves y recuerden que